Y como decía mi papá el primer día que predicó, esto no es fácil, hermano, esto no es fácil. Dios le bendiga, ¿cómo están? Eh, Tenemos la asignación del Señor de compartir la palabra y vamos a darle. Aleluya. Estamos en una serie de mensajes que nuestra mamá ha iniciado hablando de el Espíritu Santo en su aspecto pedagógico en la oración. Amén. Mi esposo se encargó de desglosar cada método pedagógico o cada método de enseñanza que existe y planteó cómo el del Espíritu es diferente, pero también cómo él usa todos esos métodos. Vimos el modelo tradicional, donde es el maestro que lleva la batuta y enseña, ¿cierto? A veces el Espíritu Santo lo hace así, dice, cállese, yo le voy a enseñar cómo es que se hacen las cosas. Y el Espíritu Santo también a veces conductista nos guía en nuestro comportamiento. Y así exploraron todos, constructivista, el romántico, el que desarrolla cognitivamente. Y yo sé que fueron bendecidos. Pueden volver a Facebook o a YouTube para renovar ese entendimiento. Hoy yo seguiré en la serie, ¿verdad? Pero vamos a hablar la oración como el sendero o el camino de la verdad. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos guía. Esa es la manera de Él enseñarnos. Y para mí esto es una revelación fresca porque estoy enseñando a Zoe a caminar. Ya ustedes la verán por ahí caminando. Pero aunque la agarraba de manos, ella no caminaba o se confiaba agarrándome a mí. Hasta que ella se paró y yo le dije, se hace 1, 2, 3. Y ella hizo 1, 2, 3. ¡Wey! Esto es chulo. Y siguió caminando. Y no fue agarrada de mano, sino que le enseñé a caminar. Se puede ver como tonto, ¿verdad? Pero para ella fue algo increíble porque ella vio que al 1, 2 y 3 podía pisar y avanzar. Así, hay cosas que hoy para nosotros se ven como muy obvias en la vida cristiana, pero realmente fue el Espíritu que nos hizo cariño. Se hace 1, 2 y 3. Y así se avanza espiritualmente. Amén. Y uno de esos pasitos, 1, 2 y 3, es leer la Biblia, como dice mi pastora Nancy Boa, Biblia, oración y ayuno. ¿Verdad? Me encanta, yo me quedé con esa desde que la conocí. Así que así nos enseñaron ese pasito. 1, 2 y 3. Biblia, ¿qué más? Oración y ayuno. Y ahí nos dimos cuenta que avanzábamos. Se ve muy obvio, pero ahí nos dimos cuenta que la vida espiritual uno puede avanzar si practicamos estas cosas. Biblia, nosotros hoy sabemos que leer la Biblia tiene una riqueza poderosa, pero más cuando se lee con el Espíritu, porque ahí entonces pasa de ser palabra escrita a ser escritura, y luego puede ser entonces palabra de Dios internalizada, y pasa de ser grafe a ser rema, y luego logos, y pasa por esas diferentes etapas hasta que llega a ser nuestro alimento. Amén. Y está lo que es la oración, que estamos abordando durante todos estos temas y donde me voy a enfocar hoy, y el ayuno. Bien, el sendero de la verdad. Vamos a explorar algunos versos y vamos a Salmos 119. Salmos 119:15. Bueno, todo lo tenemos ya aquí para avanzar un poco más rápido, pero ese sí quisiera, si tienen su Biblia también lo pueden buscar para que ahí lo pueda subrayar, y es hermoso. Salmo 119:15 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. La meditación muchas veces se relaciona con la oración, porque tienen una característica en las cuales se parecen ambas, y es que hay que estar en silencio. Para meditar hay que estar en silencio. Y hay muchas oraciones que la que Dios más oye son cuando estamos en silencio. Que a veces hablamos tanto y pedimos cosas que no nos convienen.
pero el Espíritu en nosotros intercede. ¿Sabe cuál es la intercesión del Espíritu? No es con palabras, sino como con gemidos indecibles. Wow. Mientras nosotros pensamos que el culto de oración, como anoche, ¿verdad? Vinimos y pensamos que era un culto de intercesión y queríamos movernos de aquí para allá. Y dije, no, eso no es lo que yo percibo que el Señor quiere enseñarnos. Vamos a tirarnos acá. Y que el Señor nos ministre y volvamos ahí, a ese momento donde Él nos habla. Porque nosotros venimos a la oración para que Dios nos oiga a nosotros. Pero uno tiene que orar hasta que tú oigas a Dios. Porque Dios siempre nos oye. No podemos tener esa mente de distancia. Por eso es que mucha gente canta, derrama tu gloria. Yo quiero ir a tu presencia. Yo quiero ir a tu altar. Es que yo anhelo que me derrame la unción. Es que ven a mí, ven ahora. Hay una distancia. Pero qué mental. Porque a ti te reconciliaron y tú estás juntamente con Cristo. O sea, es que estamos juntamente no es como que Él está a la derecha y hay muchísimos chiquiticos más para allá y el que está allá tiene que orar, ella, acércame a ti. Sino que juntamente es que al Padre le plació ponernos en Cristo. Y nosotros estamos dentro de Él y donde Él está, nosotros estamos. Donde Él estuvo, nosotros estuvimos también en la cruz muriéndonos. Y donde Él estará, nosotros estaremos con Él. Así que esas distancias en la oración tenemos que ya eliminarlas. La hemos sacado de nuestras canciones, pero todavía hay oraciones que expresan distancia. Y déjeme decirle que aunque usted se sienta lejos de Dios, usted no está lejos de Dios. Porque sus sentimientos no son lo que validan la reconciliación que Cristo efectuó. Yo hoy me puedo sentir cerca porque amanecí cantando una canción cristiana. Pero mañana se levanta con el apellido cruzado, ¿verdad? Me ando de pie izquierdo. Y lo primero que me levanta es una de las cosas de nuestros bebés, ¿verdad? Y uno ahí entonces cuando vaya a orar, acércame ahora a tu trono. No, estamos en Él, iglesia. Cuando dice acercaos confiadamente, está usando solo hebraísmos y palabras para decir que puedes venir confiadamente para hallar el oportuno socorro. Pero no es tal cosa como que tú estás lejos, sino de acercarte porque estás, o sea, accesa. Es una palabra de acceso. Amén, iglesia. Así que eso es lo primero, poder romper las distancias y decir, yo voy a meditar, yo quiero tus caminos. Isaías 64, la parte A del verso 5, dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Nos quedamos con la parte A. Saliste al encuentro de los que con gozo o alegría, ¿qué hacían? Hacían justicia. Todos aquellos que han sido hechos justos hacen justicia. Es imposible hacer justicia sin ser justos, porque la justicia de aquel que no es regenerado es como un trapo de inmundicia, lo sabemos, ¿cierto? Y un texto más. Apocalipsis capítulo 15, verso 3. Dice que, ay no, es que está cortado. Vamos a la Biblia. Apocalipsis capítulo 15. Dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. ¿Puede leer lo que sigue? ¿Qué dice? Son tus caminos, Rey de los santos. Aleluya. Ese nombre es hermoso, un nombre de los de Dios. Es Rey de los santos. Mire cómo son sus caminos, son justos y verdaderos. Y estamos abordando el tema de la oración como el sendero de la verdad. Vamos a ver cómo no hay otra manera. De verdad, no hay otra manera. Ni siquiera escuchando la palabra nada más.
mediante la cual nosotros podamos caminar en la verdad. Solo la oración es la que nos va a permitir caminar el sendero de la verdad. El camino de la verdad. Aquí se te puede predicar la verdad cada domingo, darla cada lunes, martes, miércoles o jueves, el día que toque discipulado para usted. Pero si usted o yo, si nosotros no oramos, no vamos a caminar en ese sendero. La mano nos ha enseñado, tomen nota, ¿para qué? Para que luego vayan a oración y eso pueda ser internalizado. Que no perdamos esa práctica, iglesia. Por eso tomamos nota en medio del servicio. Tenemos que venir con una mente de estudiante para saber qué es lo próximo que quiere el Espíritu para llorarlo y poder seguir ahí. Es como el propósito de las tareas. El propósito de las tareas es precisamente que la palabra que recibiste pueda ser otra vez rumiada hasta que se instale. Un humano, ¿verdad? Nosotros, para que nos quede al menos el 30% de un entendimiento, de una idea, tenemos que escucharlo al menos mínimo 16 veces. Mínimo. ¿Para que se nos quede cuánto? El 30%. Y escucharlo más y más. Y mientras más involucramos nuestro sentido, involucramos nuestra vista, nuestro oído, nuestro tacto. Ahí, mientras más involucramos nuestro sentido, más fácil es internalizado. Recuerde que estamos siguiendo el aspecto pedagógico, ¿verdad? La manera en que Dios nos enseña. Y una de las maneras más importantes es por medio de la oración. Sigamos. Vamos a Daniel. Vamos a ver cómo el Señor lidió con Daniel para enseñarle la oración. Aquí quise mostrarle cómo es el camino del Señor. El camino es justo. Sus caminos son verdaderos. Él nos guiará por sendas a medida que nosotros meditamos en Él. Daniel. Daniel es considerado como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Daniel 8:11. ¿Qué dice, amados? Si me pueden ayudar, ¿qué dice? Contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ahí está hablando del enemigo que se levantó. Por todas las descripciones, ahí habla de que se levantó un carnero y un macho cabrío. Por lo que yo discernía, él mismo Satanás, ¿cierto? Y dice que él se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Uno de los nombres para el Padre es Jehová de los ejércitos. Me imagino que cuando se refiere al príncipe de los ejércitos, está hablando del Hijo. Este enemigo se levantó contra el Hijo, contra Cristo. Y la manera en que él también efectuó su guerra fue quitando el continuo sacrificio. Me sorprende cómo dice continuo sacrificio. Y nosotros sabemos que era lo que se hacía en el altar, pero la gente venía y ofrecía su ofrenda al Señor, traía sus animales para que fueran representación de la expiación y el perdón, la remisión por sus pecados. Así es la oración para nosotros. Es cuando nosotros venimos siempre a nuestro momento íntimo, que para ahora ese sería nuestro altar, ¿verdad? Es el momento íntimo donde nosotros podemos ofrecer al Señor nuestro corazón, recordando lo que dice Hebreos, que nosotros somos el sacrificio, pero no muerto que lo degollan, sino que somos un sacrificio vivo. Lo terrible de ser sacrificio vivo es que nosotros no podemos patalear y pararnos del altar e irnos. Nosotros tenemos que decidir quedarnos ahí en el altar. Tipo Isaac, que era un joven de 17 años y su papá lo amarró ahí y vio que el papá levantó el cuchillo y lo iba a matar y él se quedó ahí. Diga conmigo, sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Eso es lo que somos. Isaac podía decir, a mí papá, a mí, ¿tú crees? No, mentira. A mí no, a Ismael, a mí no. Pero él tuvo entendimiento de que él era ofrenda. ¿Que él era qué? Él era ofrenda. Y hoy para nosotros la oración se vuelve precisamente, ese lugar de oración se vuelve nuestro altar, donde nosotros podemos ser sacrificio vivo y quedarnos ahí. Vamos a ver lo próximo que él hace. Si me puede poner el siguiente verso. Dice Daniel 10:21. Dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de ¿qué? De la verdad.
y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. Pero ponme del capítulo 8, el verso, del capítulo 8, leímos el verso 11. Vamos a ir al verso 12, iglesia. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. ¿Y qué hizo el enemigo? Dice que echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Una vez que es quitado ese lugar de continuo sacrificio, lo próximo que va a pasar es que se va a echar por tierra la verdad. Ese es el peligro de no orar, de no tener nuestros tiempos de oración, de no... Estoy planteando los peligros, ¿verdad? Y también los beneficios. Porque si ese es el peligro, tirar por tierra la verdad, entonces si oramos, la palabra y la verdad será exaltada y no tirada por tierra. Amén. Pero esa es una de las cosas. Si se quita el momento de oración, lo próximo que vendrá es que por más mensajes que le lleguen, se va a tirar por tierra. Aleluya. Luego, lo que hace el Señor es que permite que el ángel le declare lo que está en el libro de la verdad a Daniel. Y en el capítulo 11, verso 2, dice: ahora yo te mostraré la verdad. 3 pasos. Primero le dice: te declararé lo que está en el libro, y luego te mostraré la verdad. ¿Me doy a entender, iglesia? Por eso es que siempre debe ir como en conjunto la palabra con la oración. Palabra y oración. Yo sé que se crean esos momentos donde uno va y ora sin leer la palabra, pero la palabra es la materia prima con la cual Dios puede trabajar en nosotros. Dios va forzado si no leemos las escrituras. Dios va forzado si nosotros no tenemos ninguna palabra de Él. No sé si me doy a entender. Porque la palabra dice, otro texto, que tiene el poder para salvar nuestras almas. De permitir que la salvación de Dios avance en nuestra alma. Recordemos todo lo que es la palabra. La palabra es casi igual que una espada. Es como una espada que puede penetrar en nuestro interior y hasta discernir el corazón, nuestras motivaciones, nuestras intenciones. Y cuando uno va con esa palabra que ya te está rasgando a oración, entonces el Espíritu Santo puede consumarlo y decir: te voy a mostrar la verdad. La mamá me enseñó algo, y es que cuando a alguien te corrige, en el momento, dice Hebreos, que nunca es de gozo la corrección, sino que uno se duele, ¿verdad? Uno siente esa tristeza. ¿Y sabe qué? Que está muy bien el gozo que es para la tristeza que es para arrepentimiento. Las escrituras dicen que esa tristeza está bien. Pues si ya no te importa, entonces hay problema, y quiere decir que estamos endurecidos, entumecidos, encallecidos. Pero si todavía sentimos como una tristeza y vamos así a la oración, entonces el Espíritu Santo puede mostrarnos la verdad. Y completo la analogía de lo que me enseñaba la mamá. Cuando a ti te dicen algo que a ti no te gusta y es una disciplina, una reprensión del Espíritu, aunque de un momento te ofenda, ve con esa palabra a la oración. Padre, me dijeron que yo soy como orgullosa. Yo no me creo orgulloso. Mentira. Yo no creo que yo tenga eso. Pero muéstrame la verdad. Entonces, la persona que más le damos brega, ¿verdad? A nuestros líderes, somos los que no oramos. Somos. Los que no oramos. ¿Por qué? Porque entonces no vamos a donde el que nos puede decir si es verdad o es mentira. Ay, pero qué serio, que ellos se animan más con usted. Por eso es que la mamá dice: repita conmigo, vamos, denle un aplauso. Es que ustedes se ponen serio, ¿verdad? Ya entendí más. Entonces, una vez que leemos el libro de la verdad, ¿qué hace el Señor? Nos muestra la verdad en oración. Sin la palabra, Él no podrá hacer muchas cosas en nosotros. 3 aspectos de donde Dios se revela su verdad. Vamos a ver cómo Dios revela su verdad. Zacarías 8:3.
dice, así dice Yahweh, ¿verdad? Yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ¿qué? Ciudad de la verdad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, ¿cómo se llamará? Monte de santidad. Esa es la iglesia. En uno de los aspectos donde Dios revela su verdad es en medio de la iglesia. La iglesia es la ciudad de la verdad. Si alguien quiere conocer la verdad de Dios, ¿para dónde usted lo manda? Vaya para la iglesia. Puede ser que se convierta en cualquier lado, pero le dicen ve a la iglesia. La iglesia es la ciudad de la verdad. Es el monte de santidad donde Dios revela su verdad y su santidad. La iglesia no solo tiene la verdad, sino que la iglesia expresa la verdad. La verdad no es solamente algo que se tiene, la verdad es una naturaleza que se vive. Nosotros llegamos a ser sin Cristo y en Adán, no solo que hablábamos mentiras, sino que nosotros llegamos a ser la mentira de Satanás caminando. Llegamos a ser la mentira. Y luego que venimos a Cristo, Él nos da otra sustancia. ¿Cuál es? La verdad. La injusticia no solamente era algo que nosotros practicábamos, nosotros éramos la injusticia en la tierra. Y una vez que hemos sido trasladados al reino de la luz, ahora somos justicia de Dios en Él. Amén. Así que la palabra de Dios dice en Juan 8:32, y conoceréis que la verdad. La verdad es alguien aquí, es Cristo mismo. Y esa verdad te hará libre. ¿De qué? De la mentira por naturaleza que tú eras. Te hará libre. Y por eso cada vez que declaramos al que el Hijo hace libre, ese es verdaderamente libre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la liberación del pecado, de la muerte, de esa naturaleza corrupta que nosotros recibimos por nacimiento y de la cual salimos solo por muerte en Cristo, ahora nosotros somos libres para vivir la vida nueva. Nosotros recibimos una naturaleza absolutamente corrupta de la cual el Señor ya nos ha liberado. Así que si solo conocemos la verdad, seremos verdaderamente libres. Jesús fue quien dijo, yo soy el camino. Yo soy, ¿qué más? La verdad, y yo soy la vida. Y estas tres cosas no están como si fueran separadas, sino que es una misma parte, son diferentes partes de un todo. Él es nuestro camino, Él es nuestra verdad, pero Él es nuestra vida. Una vez que entramos a su camino, Él nos revela la verdad y lo único que produce es vida en nosotros. Recordemos que esas eran las entradas del templo de Moisés hasta el lugar santísimo. La primera cortina que daba acceso al atrio era el camino. Luego estaba entre el atrio y el lugar santo estaba la verdad. Pero entonces para poder accesar al lugar santísimo tenía que pasar ¿por dónde? Por la vida. Por eso Jesús dijo, nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Diciendo que Él era superior al templo de Moisés. Él era por donde nosotros teníamos que atravesar para poder tener acceso y entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Así que la iglesia es el primer aspecto donde Dios revela su verdad. Segundo, el Espíritu Santo, dice Juan 16:13, es el Espíritu de verdad. Así que Él revela su verdad a través del Espíritu. Dice, pero cuando venga, eso es Jesús hablando a sus discípulos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar por el sendero, por el camino, a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. La verdad de Cristo es nuestra fuente. La verdad de Cristo es lo que nos afirma, lo que nos consuela, lo que nos guía. Es la revelación que nos provee el conocimiento de su voluntad. Solamente la verdad de Dios. Amén. Así que el tercer aspecto donde Dios revela su verdad, no se puede quedar fuera, es la palabra escrita.
No podemos ser transformados sin el libro. Aunque vengamos a la iglesia y aunque ya usted haya sido regenerado y sí tenga el Espíritu Santo, debe también, ¿verdad? Debemos estudiar la palabra. Y lo pongo de esta manera: la iglesia es nuestra identidad. El Espíritu es nuestra fuente y la palabra es nuestro alimento. Todo eso es la identidad, la fuente del alimento. Solo así podremos nosotros andar y permanecer en la verdad. Cuando digo andar por el camino de la verdad, no es como si la verdad fuera un destino, sino que la verdad es literalmente nuestra vía de acceso. Se vuelve como nuestro andar. Y David decía: lámpara es a mis pies tu palabra. Yo voy caminando y voy siendo alumbrado. Voy caminando y voy siendo alumbrado. A veces queremos saberlo todo para ver cuál es el plan de Dios para nosotros, ¿verdad? Para colaborar a su propósito eterno. Pero es a medida que caminamos que lámpara a nuestros pies es su palabra. Debemos avanzar en la palabra que Él nos está hablando. No anhele saber más de lo que usted sabe hoy para hacer los cambios que usted debió hacer ayer. Repito, no anhele saber más de lo que sabe hoy para hacer los cambios que ya usted debió hacer ayer. Y que no, cuando me lo prediquen en noviembre, entonces yo cambio lo que debí cambiar en enero. Sino que a medida que se nos va hablando, vamos a ir haciendo esos pequeños cambios. Amén, iglesia. Ay, yo sé que la más predica más animada, pero gloria a Dios. Su verdad revelada en la palabra tiene como fin que nosotros seamos santificados. Leamos Juan 17:17. Jesús, orando por sus discípulos, decía: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que el fin de la palabra es santificarnos. Por eso es que nosotros tenemos que arremeter y levantarnos en contra de estos predicadores y estas palabras proféticas que solamente te animan y que quieren desatar el poder latente de tu alma y decirte: tú puedes, tú vas a llegar a lo que Dios dijo, aunque sea pisando, a lo que sea. Dile al que está a tu lado: aunque tú me odies, yo voy a llegar. En serio, tenemos que levantarnos en contra de eso. Porque el propósito de la palabra no es animarte a tu propósito personal, sino que tú seas santificado de toda esa carne para que podamos todos colaborar al propósito eterno. La palabra de Dios no tiene el propósito de operarnos y hacernos una cirugía estética, sino que tiene el propósito de eliminar el cáncer, de circuncidarnos y cortarnos la carne. Yo pensaba que eso era un punchline. Ese es el propósito de la palabra. Uno quiere la palabra para rellenarse. Y aquí donde lo necesito, uso un versículo. Donde me siento carente, uso un versículo. Y como me siento sin fuerza, digo: el gozo del Señor es mi fuerza. Y lo pone ahí. Y otra persona dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no leen los versículos de arriba y los versículos de abajo que decía Pablo: yo he aprendido a contentarme en todo, sea que tenga o que no tenga, sea que tenga casa o que no tenga casa, sea que esté comiendo o que no tenga comida. Vamos a coger el texto entero. Ahí es que decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lo tomamos para hacer nuestros proyectos. Aleluya. No, yo me voy. La verdad de Cristo posee en sí misma la justicia y la santidad. Eso es así. Último texto, Juan 18:38. ¿Puede leerlo usted, por favor? ¿Qué dice? ¿Qué es la verdad?, le pregunta Pilato. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Vamos a entrar en la película, ¿sí? A Jesús lo están dando y dando golpe y dando golpe y dando golpe. Y lo están llevando, lo pasaron de Herodes y ahora lo llevan de Pilato. Y cuando está allá donde Pilato, él ya que no puede más, ahí agarrado quizás por los soldados o él mismo ahí, entra a Pilato y le dice: ¿qué es la verdad? Y se va.
Y vuelve a los judíos. ¿Saben que yo no hallo en él ningún delito? Vamos a darle un par de fuetazos y ya. Eso se parece mucho a lo que nosotros hacemos en oración, aunque no parezca. Y es que nosotros vamos a la oración y decimos, Señor, ¿qué es la verdad? Gere. Sonó la alarma, se acabaron las 2 horas de intercesión. ¿Sabe qué? Yo me voy. Y volvemos a relacionarnos con la gente. Él nunca esperó la respuesta, ¿se da cuenta? Dice que le preguntó qué es la verdad. Y de que dijo eso y soltó lo que él quería decir, se fue. Por eso, como decíamos al principio, uno debe orar no hasta que Dios te oiga, sino hasta qué, hasta que tú oigas a Dios. Porque Él tiene muchas cosas que comunicarnos, pero nosotros no venimos a hacer un diálogo, sino que a veces venimos a hacer un monólogo con Él, donde yo le suelto todo lo que me carga, donde yo suelto todas mis malas experiencias y no le doy ni un solo espacio para que Él pueda hablarme. Eso sería egoísta en un matrimonio, ¿cierto? Ir así al secreto. Eso es egoísta en una relación de amistad. Te llamo solo cuando yo te necesito, pero si tú me necesitas a mí, ¿sabes qué? No tengo tiempo, yo estoy ocupada. Es egoísta en todos los aspectos, ¿verdad que sí? El no esperar la respuesta expresa lo que hay en nosotros. Es posible que lo que haya sea independencia. Y yo no quiero escuchar lo que tú me dices, porque al final yo quiero hacer lo que yo quiera, tú sabes. Entonces yo te pregunto, yo lo tengo, mejor ni me diga, que como quiera yo no voy a cambiar. Es posible que sea una actitud de independencia o una actitud de confianza en la carne, donde le pregunto a Dios, ¿tú crees, Señor, que yo debo cambiar tal cosa? ¿Qué cambia? ¿Tú crees que yo debería? Pero después, pero ve acá, en verdad yo tengo 4 discipulados arriba, ¿en serio? Yo tengo que cambiar eso. Ay, santo, pero no se queden tan serios. Confianza en la carne, pensando que nosotros podemos cambiarlo por nosotros mismos y que no necesitamos la respuesta del Espíritu. Amén. ¿Sabe lo que es? Irse al frente de lo que lo iban a evaluar, pero no quedarse frente a la verdad. Y así nos pasa mucho. Que hay personas que nos evalúan, nos juzgan, pero nosotros debemos estar frente a la verdad, porque solo Él tendrá el poder para transformarnos. Amén. Esa actitud que tanto nos reclama nuestro esposo, que tanto te reclama tu hijo, que tanto te reclaman hasta tus pastores en la iglesia te lo reclaman. Deja de decir que tú eres así. Es hora de presentarnos en la presencia de Jesús y decirle, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pero no irnos como Pilato, sino quedarnos ahí. ¿Es de verdad que yo soy así? ¿O es una mala percepción que tienen de mí? Él te va a mostrar la verdad. Amén. Nos va a mostrar la verdad. Debemos de dejar, pues sigo diciendo todas las cosas que debemos dejar. Debemos dejar la independencia. La confianza en la carne es un impedimento para escuchar la respuesta. El engaño de creer que sabemos lo que Dios quiere. Y ahí se mueve un espíritu de adivinanza. Señor, ¿tú crees que yo debería emprender en tal cosa? Y nos paramos de ahí pensando y adivinando lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero sin una respuesta concisa y precisa. Por eso necesitamos la palabra de Dios, porque todo lo que Él te responda tiene que estar de acuerdo a su palabra. No sé si me doy a entender. Tiene que estar de acuerdo a su palabra. Primero abrimos el libro de la verdad, luego nos presentamos en oración y Él nos muestra la verdad. Pero si la decisión y el pensamiento que te cruzó es algo que va contrario a la Escritura, tú puedes estar seguro que no fue el Espíritu Santo, sino que fue un pensamiento propio. Aleluya. Aleluya. Señor, ¿tú crees que yo debería entrar en el discipulado, Señor, de los lunes o martes o miércoles o jueves, porque todos los días hay discipulado? ¿Tú crees que yo debería? Y pasa un pensamiento. No, en verdad tú deberías salirte porque tú estás en la universidad muy forzado. Y cuando venimos a la palabra, ¿lo juzgamos?
Tú deberías salirte porque en verdad tú tienes muchas cosas. Tienes dos muchachos, tú vives en Ciudad Juan Bosch, tú no puedes pagar tanto taxi. Tú vives allí, tú vives acá, tú tienes muchas cosas, tienes un trabajo. Entonces ahí venimos junto con la palabra y lo comparamos y nos damos cuenta que fue un pensamiento de nosotros que nos cruzó, pero que no fue el Espíritu Santo que lo inspiró. Estoy hablando con gente espiritual aquí. Queremos crecer en vida. Esas son cosas que no permiten que nosotros esperemos. También el conocimiento vano, el egoísmo y la presunción. De todo eso hablamos. El esperar, iglesia, hará que el alma se baje, se acalle. Y es como bajarle el fuego a una hornilla. Usted sabe. Es al paso. Tranquila. El alma, dice, me encanta David que dice, cuando acallé mi alma estaba como un niño destetado. Mire yo que doy el seno todavía. Imagínense, cuando yo no le quiero dar, eso es unos gritos y unas cosas. Esa madrugada que he intentado quitársela, eso no hay forma. Y así es el alma, cuando uno le dice, cállate. Se pone tensa porque ella quiere hablar, quiere expresarse, porque el alma quiere expresarse. Pero algo que aprendí con mi mamá leyendo un libro, es que luego del pecado, nosotros todos vinimos a ser carne. Vea esto, el ejemplo. Nosotros fuimos diseñados como un vaso para contener a Dios. ¿Estamos claros de eso, verdad? Eso es propósito eterno básico. Fuimos diseñados como un vaso para contener a Dios. Estábamos limpios, vacíos, inocentes. Necesitábamos comer del árbol de la vida para entonces tener la naturaleza de Dios dentro. ¿Cierto? Luego, no comimos de eso, sino que comimos del otro árbol. Y siempre se nos ha presentado como un veneno. Mírelo como si fuera un ácido potente que tiene el poder de cambiar un vaso de cristal y ponerlo como si fuera un silicón o un plástico. Así fue después del pecado. Nosotros no quedamos siendo seres humanos inocentes nada más, sino que nosotros fuimos hechos carne. Así que todo lo que nosotros, y al Señor le plació, ¿verdad?, poner en este vaso frágil el gran tesoro del evangelio. Aleluya. En vasos de barro le plació poner su buen tesoro. Pero todo lo que nosotros no hacemos desde esa nueva vida que procede del árbol de la vida y lo hacemos vacío de eso, viene a ser carne. Todo lo que nosotros hacemos que no es inspirado por el Espíritu es carne. Y aquí no hay grises, porque hay personas que usamos la frase de eso no es nada. Y a medida que nosotros crecemos en vida, nos vamos dando cuenta que queremos dejar cada día más las cosas del mundo. Porque al final, si lo hago y no es inspirado por el Espíritu, es carne. Y toda la libertad que yo tengo, que no es inspirado por el Espíritu, resulta ser carne. Y todos los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Vamos hablando claro? Porque hay muchas cosas que no son nada. Y nosotros tenemos todo el día en contacto con la carne. Nosotros educamos desde la carne. Tenemos que usar nuestra mentalidad para poder trabajar, para poder hacer, para poder ejercer en la universidad y todo. Pero tenemos que tener el entendimiento de que necesitamos estar vivos espiritualmente y que sea el Espíritu un constante fluir en nosotros para no vivir en la carne. Que aunque nos relacionemos con el mundo, no seamos del mundo. Que esas cosas que administremos del mundo no lleguen a afectar nuestro interior y que el depósito de vida que tenemos pueda ser desbordado y que los demás toquen la vida y no la carne. Amén. Yo me estoy dando a entender, iglesia. All right. Los cambios y la transformación que se generan en la oración son los únicos que son verdaderamente perdurables. Y eso lo hemos visto. Ya estamos por terminar. Por más que tu pastora o tu esposo te diga, es que tú eres, pero ¿y por qué que tú eres? Pero hasta que usted no lo reconozca y vaya a oración a buscar la verdad,
no va a haber un cambio perdurable. Es posible que usted se esfuerce y dure así 2 semanas, pero no va a ser perdurable el cambio si es en nuestra fuerza. Porque nosotros no podemos transformarnos a nosotros mismos. Solo el Espíritu de Dios nos puede transformar, iglesia. Yo siento que la iglesia en general, no solo esta, es nuestro mal, es nuestra tentación, confiarnos en la carne. Esa es nuestra mayor tentación, más yo lo estoy percibiendo. Confianza en la carne, en pensar que porque lo sabemos, ya yo no necesito que nadie más me lo diga, que ya nadie más me lo recuerde, que yo no necesito Espíritu Santo para hacer eso, porque es que yo lo sé. Y nosotros necesitamos Espíritu Santo para todo, para la crianza, para el trabajo, para comer saludable. Yo soy de la que si no ora, vuelve y recae fácilmente en su conflé con leche. Eso es a punta de oración y sumisión. Eso no es fácil. El carbón activado que la mano dice, bébenselo en la mañana con su limón. Eso si yo no oro antes de bebérmelo, no me lo puedo beber. Pero eso es un ejemplo sencillo. Pero hay cosas fuertes en nuestra vida, como nuestro matrimonio, que donde nosotros pensamos que ya yo me las sé todas. Y aún ahí, si no el Espíritu que nos enseña a ser buenas esposas o buenos esposos, tampoco vamos a poder. Uno tiene que orar hasta para ser buen estudiante. Uno debe orar para ser un buen hijo. Ay, Dios mío, que no me están creyendo. Y luego de todo esto que hemos hablado, vamos a calcular el costo, ¿verdad? La palabra de Dios dice que nadie compra un terreno y dice, voy a edificar. Y después se queda por la mitad y todo el mundo dice, mira, y comenzó y no pudo terminar. Porque no calculó el costo. Así que vamos a calcular el costo de andar por el sendero de la verdad por medio de la oración. 10 cosas pude escribir aquí. Lo primero es que si tú comienzas a caminar, no podrás ser independiente. Luego que tú ores, no podrás. Porque el Espíritu Santo te hará saber. Y tú vas a querer enamorarte de quien tú quieras. Tú vas a querer escuchar lo que tú quieras. Pero si tú y yo oramos, el Espíritu Santo no nos va a dejar. ¿Alguien está dispuesto a correr ese riesgo? Pero un amén más fuerte, iglesia. ¿Alguien está dispuesto a correr ese riesgo? De que Él no nos deje ser independientes. Eso sería lo mejor que nos pudiera pasar. A David me encantaba. David sabía como que era medio bocón. Y él decía, Señor, pon guarda en mi boca. Ponlo así como si fuera un guardia. Y cada vez que vaya a decir una cosa, no, para atrás, cállese. Esa ha sido una oración fuerte en mí. Pon guarda en mi boca, pon guarda. Y creo que hasta que me muera, lo voy a seguir haciendo. Y yo creo que todos deberíamos unirnos a eso. Porque el mayor problema nuestro son nuestras palabras. La palabra dice que en la abundancia de palabras nunca falta el pecado. Donde alguien está guere, siempre va a haber un pecadito por ahí que se zafe. Porque somos carne. Ay. Entonces, ¿cuál es la oración? Nos unimos a nuestro amigo David. ¿Y qué vamos a orar? Pon guarda en mi boca. Eso es pon seguridad. Pon guarda de seguridad. Ahí, al ladito ahí, señor, ahí. Por favor. Y cuando se me vaya a zafar, devuélvelo. Segundo riesgo. O segundo beneficio, no sé, como usted decida. Aunque nuestros sentimientos quieran una cosa, el Espíritu te hará saber la voluntad de Dios. Aunque tus sentimientos quieran irse por un camino, el Espíritu te va a encauzar a la voluntad de Dios. No importa que usted se sienta, es que esto es lo que va. Otro, tendrás que ser más responsable de tus palabras y tus acciones. Luego que oramos, como que viene una responsabilidad, ¿verdad, Albi? Como que es que yo no puedo. Yo me recuerdo a Albi, menciono a Albi aquí, ¿verdad? Con mucha humildad y amor, porque me recuerdo que hubo una exposición y ella decía, ay Dios mío, yo no lo voy a hacer, ay Dios mío. Y ese día el Señor la trabajó hasta que le dijo, ponte a hacerle diapositiva, léelo 4 veces y vas a exponer, no vas a faltar. Y así ella llegó y lo testificó, Señor, yo estoy aquí porque el Señor me dijo que yo no podía dejar de hacer esto. Y eso me ministró mucho, porque aunque ella sentía una cosa, porque hay muchos, ¿verdad? Como Albi, solo Albi, y en otras iglesias, que maquinan, ¿cuál es la excusa que le voy a dar a la pastora? ¿Cuál es la excusa que le voy a dar?
¿Cuál es la excusa que voy a poner para no orar hoy? Déjame ver, tengo que cocinar en la noche. Ah, sí, entonces ya, mi turno de las 11 se cayó. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí, por eso en otras iglesias, ¿cierto? ¿No? A nosotros casi no nos pasa. Entonces, una vez que nosotros oramos, de verdad nos mantenemos todo el día orando sin cesar, somos más responsables de nuestras palabras y de nuestras acciones. También somos más conscientes de nuestra debilidad y comenzamos a cuidarnos de nosotros mismos, así como nos cuidamos de una serpiente. Somos conscientes que yo sé. Miren, como le decía ahorita, yo sé que yo voy a estar orando hasta el final de mi vida. Señor, pon guarda en mi boca. Ahí, ponla. Y ahí, a veces fallo, pero ahí estoy. Digo, no te voy a decir. A veces me dicen, pero dime. Yo es que no te lo puedo decir. Es que ya, el guarda, tú sabes, el seguridad, me dijo que no. Hay gente que te van a enchinchar, que tú vas a decir, pero dime. No lo diga. Pues sería violentar al Espíritu Santo que te está diciendo que no. Y sería pecar deliberadamente y declarar que no es eficiente la obra del Señor. La palabra de Dios dice que muchos con sus acciones niegan la eficacia de la oración. ¿Cómo es que dice el texto, si se recuerdan? Algunos profesan piedad, pero niegan la eficacia de ella. Piedad son los ejercicios espirituales. Cuando uno ora, uno se consagra, uno dice, Señor, me quiero santificar para ti. Pero hay personas que profesan esa piedad, esa espiritualidad, pero con sus acciones niegan que esas cosas sean eficientes. Y hay eficiencia en orar, hay eficiencia en callarse, hay eficiencia en ¿sí o no? Sí, hay eficiencia, pero tenemos que cuidar que mantener la coherencia y no negar lo que profesamos con lo que vivimos. Oh, aleluya, santo Señor, lógralo en nosotros, amén. Tendremos, quinto, ¿verdad? Tendremos que aprender a decir que no. Pero tú puedes, no. Pero eso no es nada, no. Tendremos que aprender también a decir que sí. Tendremos que aprender a decir que sí. ¿Vamos a orar? Sí. ¿Vamos a callarnos? Sí. ¿Vamos a pedir perdón? No, así, sí. Vamos a tener que ejercitarnos en decir que no y en decir que sí. Pero eso solamente son las personas que van a pasar por eso si oran. Amén. Si oramos, el Señor despertará nuestra conciencia y se activará el discernimiento. Tanto para nosotros mismos, ¿verdad? Que hay gente que tiene una visión rayo láser para todo el mundo, pero no saben lo que, ¿verdad? Porque es más fácil ver la paja, es verdad. Pero la viga que está en nosotros es más difícil, Jesús mismo lo dijo. Pero cuando oremos, se va a activar el discernimiento en nosotros, para poder percibir cuando nosotros estamos obrando mal y cuando la otra persona también está mal. Y como espirituales vamos a poder restaurar en amor. Amén. Y hablar la verdad en amor. No hay que, no, yo lo vi, yo lo discerní, pero no le dije nada. Mi amor, no. Si el Señor te permitió verlo, es para que tú en amor puedas corregir a esa persona. Y mire, hermano, usted es responsable. Sí, usted es responsable de corregir a su prójimo cuando lo ve mal. Usted no tiene por qué callarse, porque lo único que le puede impedir a usted hablar, ¿sabe qué es? La reputación. ¿Qué va a pensar de mí? Ay, ya no me va a querer igual, el día de mi cumpleaños no me va a regalar. Wherever. Porque nos edificamos mutuamente. Amén. Y hay muchas cosas que para edificar primero hay que arrancar. De hierba el patio, ¿verdad? Para que pueda crecer el buen fruto. Aleluya. Así que usted es responsable, yo soy responsable de que si veo una falla de carácter en usted que no está expresando a Cristo, porque es posible no, usted tiene la vida de Cristo sin duda, pero es posible que haya como una visión borrosa de Cristo y no lo estoy viendo muy claramente, pues yo soy responsable, debo ser responsable de limpiar ese espejo para verlo más claramente. Es como cuando usted se va a tirar una foto y como que la visión no está bien, usted le pasa un trapito a la cámara. Así sería. Porque quiero ver claramente a Cristo en ti. Amén. Los que oran van a poder hacer eso, porque van a tener un discernimiento agudo. No será de que yo pensé de José, que yo pensé de Josefina. No es que yo pensé, no, es que el Espíritu Santo te hizo saber.
porque también de eso hay que cuidarse. Aleluya. Otra cosa, si oramos, iglesia, estaremos fortalecidos en el espíritu y debilitados en la carne. Ay, 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 ay. ¿Cuánto anhelan eso? Fortalecidos en espíritu y debilitados en la carne. No vamos a tener fuerza ni para pelear. A lo que el Señor nos ha liberado de la contienda, cuando nos mantenemos orando, no vamos a tener fuerza otra vez. Mira, al favor, porque ya vamos a estar absolutamente desarticulados, debilitados en la carne. Pero, oh, aleluya, vamos a estar fortalecidos en espíritu. Esta palabra parece así, pero como en tiempo de Elías, no estaba ni en el terremoto, ni en el burumbum, el espíritu, sino ahí, en el silbo apacible. Y como me rasgó a mí, créame que yo le está hablando una traspasada. Y yo espero que así como la palabra me está rasgando a mí, también le rasgue a usted en medio de este silbo apacible. Porque si comprendemos la importancia de la oración, porque nuestro mayor problema, amados, vamos a darnos cuenta que nuestro mayor problema es no orar. Porque si oramos, todo podrá ser igual, la angustia, la dificultad, pero nosotros no seremos lo mismos. Amén. El más beneficiado es usted y también Dios, porque puede comunicar su propósito eterno con usted también. Y hay muchos cambios que Dios quiere gestar en cada uno de nosotros, pero hasta que no nos presentemos, Él no va a poder hacerlo. Eso es como cuando alguien está enfermo, pero tiene que ir a hacerse análisis para que se evidencie lo que está adentro. No se me va a entender. Y lo lindo es que Él tiene la vitamina también y que solo en obediencia y sumisión podemos recibirlo. Noveno riesgo o beneficio es que serás empoderado con la certeza de lo que es lícito, pero también de lo que es conveniente. La palabra de Dios dice en Corintios, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y eso lo aprendimos aquí. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no todo, no es que no todo me conviene, sino que no todo conviene. No todo conviene al cuerpo de Cristo, no todo conviene a la vida que te habita, ¿cierto? No todo conviene a Cristo. Todo me es lícito. ¿Usted puede hacer lo que usted quiera? Diga que sí con gusto. Sí, pero todo conviene a la iglesia, a la vida espiritual. No todo conviene. Y cuando oramos vamos a ver vamos a poder discernir claramente. Yo puedo cantar la música que yo quiera. Lo digo esto con responsabilidad. Mire que sí. Usted es libre y usted no pierde la salvación por eso. ¿Sabe a quién es que no le hace bien? Al Cristo que te habita. A tu vida espiritual. Como una embarazada puede usar hasta los 9 meses taco. Pero ¿por qué le recomiendan? No le ponen por imposición, sino que le recomiendan no usar taco. Es por la vida. ¿Le es lícito? ¿Es permitido? Sí, pero no le conviene. Así nosotros podemos usar las redes cuantas veces nosotros querramos. Facebook es pecado, YouTube es pecado, Netflix es pecado, nada de eso. Pero no todo conviene. Si oramos, el Señor nos va a hacer ver. Y 10, no podrás ser tú jamás. No podrás ser jamás tú mismo. Nuestras peculiaridades, como decía la ama en un discipulado, nuestras características, el Señor las va a tomar y la va a hacer molidas. Cuando la gente te miraba y decía, ay, esa es la criticona, esa es la orgullosa, esa es la pedante, esa es la que se aísla, ese es el que nunca se santifica, ese es el que nunca se compromete, esa es una mentirosa, esa dice que llega y no llega a nada. Esas peculiaridades, esa característica con la que no han definido durante tiempo, el Señor la va a tomar y la va a moler como si fuera un polvo. Y Él va a poner y a formar su carácter en nosotros. Y es como una joya de oro que después de tantos golpes en la vida ha perdido el brillo y está rayado y todo. Pero para poder restaurarlo, lo tienen que poner al fuego y a cambiarle el estado.
a líquido para luego vertirlo en otro molde y darle otra forma. Usted es una buena persona, pero eso hay que volverlo ahora, cambiarlo de estado, es el cambio de naturaleza. Y ahora nos están virtiendo en otro molde que es Cristo. Porque con toda la rayadura y todo lo que teníamos antes, no es suficiente para esta nueva vida. La oración constante es orar en todo tiempo. Algo que aprendí de el pastor Marcos Yaroide, él habla de las oraciones flecha. Y luego que lo aprendí, no sé si lo he compartido, yo he sido muy bendecida. Porque ahí es cuando tú estás fregando, te estás bañando y no estás en el momento íntimo, pero estás orando todo el día ahí y el Señor te trae a memoria a una persona. Ahí tú dices, Padre, esta persona bendícela, Señor, que crezca en entendimiento, lo que sea que el Espíritu Santo ponga en ese momento, pero todo el día, no es como anotarla y cuando yo vaya a orar, no, es oraciones flecha todo el día. Me llegó Erika a la mente, wow, me llegó mi madre, Señor, dale más palabras, fortalece su cuerpo, Señor, oh, provéele sanidad en tu divina misericordia y riqueza. Me llegó y ahí, oraciones flecha, eso nos mantiene orando todo el día. Eso son intercesiones cuando es por otro, pero cuando es por nosotros también, Señor, ten misericordia de mí, yo no puedo sola. Padre, tu gracia sea multiplicada en mi vida, tu verdad abunde. Me estoy dando a entender, iglesia, pero es todo el día, eso te va a mantener una comunión. Y cuando tú vengas a la congregación de los santos, nadie te va a tener que motivar ni excitar y decir levanta la mano, porque ya tú vas a estar conectado toda tu vida. Tú vas a venir y como un pececito en una pecera, cuando lo tiran al mar, se va a ir a nadar y va a soltarse solo porque vive en el agua. Pero hay personas que es como si lo sacaran del agua cuando salen de la congregación y se están asfixiando en el mundo, y como no hay suministro de vida de Cristo, entonces se meten lo que sea. Ay, santo, lo digo con cuidado, y con respeto. Y cuando vienen a la iglesia, entonces otra vez que reciben un chin de vida, pero se desconectan. Entonces esto sería como una máquina de oxígeno. Y es que Dios no preparó la congregación como una máquina de oxígeno, sino que Él nos hizo iglesia y nos puso en el ámbito de Cristo para que cuando vengamos a este ambiente podamos manifestar todos juntos la naturaleza que tenemos. Amén, iglesia. En la oración constante, Él va a agudizar nuestros sentidos espirituales. Vamos a poder ver al Padre y disfrutarlo en nuestra experiencia diaria. En la oración constante seremos confrontados con nuestras tinieblas, con nuestros deseos más profundos, porque Él va a discernir las intenciones de nuestro corazón. Las Escrituras le llaman a esta oración en el altar continuo sacrificio. Porque ser dependientes, buscar la guianza, negarse a actuar a nuestra propia voluntad es un sacrificio para nuestra carne. Nosotros quisiéramos decir que no, que para nosotros es bueno, agradable y perfecto la voluntad de Dios. Pero aunque eso está escrito todavía para muchos, eso no es así. La voluntad de Dios ni es tan agradable, ni es tan buena, porque requiere de nuestra negación. Pero el Señor, mientras siga creciendo en nosotros, lo logrará, iglesia. Amén. No es una prédica de desánimo, es de la necesidad que tenemos de rendirnos. Amén. La oración nos permitirá ver el contraste y a la vez la mezcla perfecta del amor de Dios y también su justicia. Vamos a poder ver cuánto Dios nos ama, pero también cuán justos Él quiere que nosotros seamos. Porque el Señor tiene un estándar de justicia. Y nosotros estamos llamados, como le dije al principio, a hacer justicia de Dios en la tierra. Entonces no basta con que Dios te ame. Dios tiene que también manifestar su justicia contigo. Nosotros lo separamos en nuestra mente divisiva. Vemos, ay, Dios es tan amor, Dios es tan amor. Y los legalistas ven, ay, Dios es tan justo, Dios es tan justo, te va a mandar para el infierno si no hace las obras buenas. Y nosotros lo separamos en la mente liberal o la mente legalista.
pero en oración, por la gracia de Cristo, vamos a poder, ¿verdad?, ver la liga profunda, la mezcla homogénea y cómo es una sola naturaleza, donde Dios nos ama y por eso imparte su justicia en nosotros para transformarnos y darnos su forma. Amén, iglesia. Puede ponerse de pie. Espero que haya recibido el alimento. Este es el pan que traímos a la mesa. Como les dije, no lo hablamos como si lo hayamos alcanzado ya, pero hay una necesidad inminente. Hay una necesidad inminente y todos lo tenemos, porque lo que queremos es correr el riesgo. ¿Cuántos quieren correr el riesgo? De no ser independiente, de no poder vivir por sus emociones, de que no puedan tomar las decisiones solos, de que no puedan conducirse en su vida pasada sin ningún tipo de remordimiento. Yo soy de esas y creo que todos nosotros tenemos un corazón, ¿verdad?, volcado hacia el Espíritu para que Él lo logre en nosotros. Señor, gracias. Gracias, Señor. Lógralo. Padre, por favor, desarticúlanos, Señor, que seamos desconstruidos, Señor, que seamos cambiados de estado, Señor, y que podamos ser hechos a tu molde, a tu forma. Danos tu forma, confórmanos a la imagen del Hijo, Señor. Nosotros no queremos tener otra forma, no queremos siquiera tener nuestra propia forma. Queremos ser igual a ti, Señor. Igual a ti, expresarte, tener el carácter de Cristo, comprender que todo lo que hacemos que no es nacido por el Espíritu es carne, que solamente nos podemos controlar, pero no podemos transformarnos, que solamente nos podemos contener, pero no es un verdadero cambio. Solo tú puedes transformarnos, Señor, de adentro hacia afuera. Señor, que todas esas cosas que ahora son debilidades para nosotros, lo podamos presentar y venir a la intimidad y decir, Señor, ¿qué es la verdad? Antes de ir a la gente, antes de ir al pueblo, antes de volver a nuestra familia, podamos decir al Señor, ¿qué es la verdad? Y esperar tu respuesta. Señor, nosotros no lo sabemos todo. Y el conocimiento, Señor, que nos has dado hasta hoy no es para envanecernos, sino para que seamos humildes y comprender que necesitamos todavía mucho más de ti, Señor. Tu misericordia que se renueva cada mañana, renuévala para con nosotros y tennos paciencia, Señor. Y permítenos tenernos paciencia en medio del proceso para no desesperarnos y soltar y tirar la toalla. Que podamos comprender que tú lo estás logrando. De a poquito y a poquito nos estás transformando. Que nos estás cambiando, Señor. Y que estás desconstruyendo nuestra peculiaridad para que ahora Cristo se pueda ver más claramente. Gracias, Señor, por tu buen propósito. Señor cumplirá su buen propósito en nosotros, iglesia. Amén. Denle un aplauso al Señor.